Apreciados amigos, qué alegría estar con ustedes nuevamente como de costumbre aquí en nuestro programa Un Café en el Congreso. Y hoy con un súper invitado especial, se trata del brigadier general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez. Él es el comandante del CECOES, quien fue el encargado de la Operación Esperanza, que no solamente paralizó a Colombia, sino al mundo entero. Los niños indígenas que sobrevivieron cuando una avioneta cayó por allí en la selva del Caquetá. General, bienvenido. Qué alegría tenerlo con nosotros aquí en Un Café en el Congreso. Edgar, muchas gracias por esta invitación y un honor estar aquí. No solamente al lado suyo, sino también al lado, aunque virtualmente, de quienes nos están viendo este canal. Y esperamos contarle algo más de nuestra Operación Esperanza. Bueno, boyacense usted, ¿no? Totalmente, como ustedes, Edgar, paisanos totalmente. De Boavita, Boyacá. Había hace muchos años un sabajón en Paipa, que llamaban sabajón el Ciprés, decía boyacense hasta la última gota. No, eso sí, no hay duda de ello. Creo que negar de dónde viene uno es negar la existencia. Bueno, se dice que los soldados boyacenses son de los soldados más aguerridos, más comprometidos, de los mejores soldados que tiene el país, ¿o no? Sí, la historia lo ha mostrado. Es más, allá también ocurrió la batalla de Boyacá, la del Pantano de Vargas, y también han surgido grandes líderes nacionales en todos los ámbitos. Pues si hablamos de militares podemos hablar de Rojas Pinilla, pero si hablamos de otros podemos hablar también de Enrico Layo Herrera, aunque el aeropuerto de Medellín lleva su nombre, es boyacense. Claro que sí. Bueno, mi querido general, le hablen de su padre, de su madre, sus hermanos, su familia. Bueno, mi padre fue principalmente comerciante, también fue soldado y duró como un mes también siendo policía, pero se alineó por el área de ser comerciante, y mi madre fue maestra. 5 hermanos, 5 hijos, todos varones. Mi papá siempre intentó buscar la menor, pero mi mamá ya al quinto hombre le dijo ya no más. Soy el tercero de esos 5. Una infancia totalmente espectacular. Yo vine a conocer Bogotá cuando me presenté a la Fuerza Aérea. No me llamaba, digamos, la atención salir. O sea, vivía en Boavita. Total, todo el tiempo vivía allá. Y desde pequeño me inculcaron a trabajar. Recuerdo mi papá que tenía un almacén. Yo ayudaba a atender como desde los 6 años, 7 años. Ya un poco más grande le ayudábamos con el bus. Decíamos Boavita, Lobita, San Mateo. O sea, tuvo un bus también. También. O sea que usted también manejaba. ¿De cuándo en también, cuándo? Cuando todos. le dejaban por ahí, cuando se descuidaba el papá. No. Eso era más bien una responsabilidad, una parte de lo de ser de nuestra familia. Era ayudar en el hogar. Entonces ayudando en el almacén. También trabajando con el bus, etcétera. Era como las... Alternaba el trabajo. Así es. Bueno, cuéntanos un poquitico, ¿dónde hizo su primaria y su bachillerato? La primaria la hice en el Colegio del Rosario inicialmente y luego en el Instituto Técnico Industrial Mariscal Sucre, pero hice un año en el Instituto Agrícola que hay allá. Algo particular allá de mi pueblo es que veía gente de todos lados. Es más, yo estudié con un español, porque era muy elevado el nivel que tenía nuestro colegio en ese entonces, y veía a uno gente de San Andrés, de otras regiones del país, y recuerdo muy bien la frase que decía en el colegio, que siempre me marcó: ser más para servir mejor, algo de San Ignacio Loyola, y de alguna manera esa educación que era inculcada por los hermanos que tenían el colegio era supremamente valiosa. Todo lo estudié allá en Boavita, al igual que mis hermanos lo estudiamos allá. Mire, y en particular uno siempre se acuerda de sus profesores de primaria y de bachillerato. ¿Qué profesor usted recuerda hoy que le haya marcado la vida positivamente, por ejemplo, del bachillerato? Bueno, hay varios, y si lo ven los profesores, les pido que me disculpen si no los nombro a todos, pero uno es la profesora Cecilia Bernal. Ella me enseñó a leer. Recuerdo que la primera vez me puso a leer en la iglesia un salmo, etcétera, y me enseñó también temas de escritura y me generó una atracción muy fuerte, digamos, hacia lo que es las letras. También matemáticas, Ana Fraxila, la profe Yamilia Ponte, que para mí fue fundamental. Eso fue en quinto de primaria, que fue en la Agrícola, que era algo particular. Uno estudiaba en unos colegios, pero ese quinto de primaria tenía algo especial esa profesora, y mi mamá me envió allá. Mi mamá también era docente. Ella me marcó muchísimo. El profesor de física también me marcó mucho, pero digamos que hubo uno en especial que fue la única materia que habilité, fue español, con la profesora Petronila. ¿Era muy dura la profesora Petronila o qué? No, tal vez me dio una lección de humildad,
de no ser soberbio. Recuerdo que necesitaba, creo que 0.8 en el examen final para pasar la materia. Y de seguir allá dije, bueno, yo creo que me puede poner 1 si coloco una que otra respuesta por ahí suave. O sea, si coloca el nombre ya me pone 1. Me puso 0. Y claro, tuve que habilitar. Saqué 5 en la habilitación, sacaba uno de 1 a 5, pero fue una lección muy grande. De vida, además. Total. Mire, ¿qué lo motivó a usted para ingresar a las fuerzas militares, más exactamente al ejército o a la Fuerza Aérea? Pues fue la relación de mi mamá con un primo hermano de ella, el coronel Jorge Suárez. Yo estaba jugando voleibol allá en la plaza del pueblo cuando llegó el coronel allá, yo estaba en 11, y un hermano ya había entrado a la Fuerza Aérea como suboficial de la Fuerza Aérea, el hermano mayor. El segundo estaba estudiando ingeniería de vías en Tuna, y me habían dicho que era muy bueno ingresar a la Fuerza Aérea, pero que me recomendaban ingresar de oficial. Yo la verdad no tenía mucho conocimiento de qué eran las fuerzas militares o sus grados, y me preguntaron que si quería entrar, y dije, sí, me gusta, me suena. Y más que ya tiene el pariente ahí militar. Sí, pues yo veía que era, primero que todo, servir en las fuerzas militares es algo muy grande que uno puede dejar en la vida, porque es entregar absolutamente la vida por la vida de otros. Es algo muy loable, como lo dice Pedro Calderón de la Barca. Es una religión de hombres y mujeres honrados. Entonces, y se alineaba mucho con ser más para servir mejor. Entonces decidí ingresar, y la primera vez que vine a Bogotá fue cuando me presenté a la Fuerza Aérea colombiana, y pues claro, ya ver Bogotá diferente a lo que lo veía en las novelas allá en mi pueblo, que entraba solo un canal, pues digo, uy, esto es un poco diferente. Y en blanco y negro, me imagino. Claro, en blanco y negro. Solamente hasta cuando cometimos ahí una imprudencia con el televisor, que subimos la antena, era una casa de 3 pisos, y dijimos, bueno, el problema de que no entre 2 canales es la altura. Subimos una antena, la hicimos larga con esos palos de las plazas de mercado, y se nos cayó el palo sobre las cuerdas de alta tensión. ¿Cómo va a ser? Los 3 hermanos, los 3 pequeños estábamos arriba, afortunadamente no nos pasó nada, pero el televisor estalló totalmente. Ni después dándole golpes por la espalda al televisor funcionaba. Luego llegó mi papá y dijo, mi mamá, díganle a su papá. Mi papá, un hombre bastante grande, bastante serio. Le contamos y nos dijo, oiga, pelados, ¿y por qué no pintaron más bien la antena para que entrara a color? Porque era blanco y negro. Manden a arreglar el televisor. No nos dijo nada más, lo llevamos a arreglar, pero no tenía arreglo, y fue la decisión, el punto de decisión de mi papá para comprarnos un televisor a color. Y con eso resolvieron el tema. Así fue. Bueno, ¿cuántos años ya en la Fuerza Aérea? 34 años de servicio, o sea, desde mi juventud hasta este momento no conozco otra profesión diferente a la de ser soldado. Y es una profesión que se alimenta de otras áreas del conocimiento. Podría mencionar, he tenido la oportunidad de, estando en las fuerzas militares, en la Fuerza Aérea, estudiar 3 especializaciones, hacer 3 maestrías, una de ellas en el externado, otra en la Escuela Superior de Guerra y otra en los Estados Unidos. ¿Y qué profesión en el Edward tiene? College. Soy piloto del cuerpo de vuelo, y también, digamos, lo he complementado con estudios de negocios, con la Escuela de Negocios del INALDE, haciendo el PADE y el PDD con alto nivel de empresarios, porque eso hace parte de la formación de un militar. O sea, yo no soy el único que recibe eso, somos todos los que estamos en este grado, los que ingresamos a las fuerzas militares, y han sido 34 años en los cuales nos presentamos 2000, ingresamos 156, si mal no recuerdo, nos graduamos 74, y en este momento solo hay 3 generales de mi promoción. De su curso, ¿quiénes son a propósito? Son el brigadier general Kelly Sánchez Pesca, él es el responsable de la educación aeronáutica y espacial en la Fuerza Aérea Colombiana, y el brigadier general Juan Jaime Martínez Sosa, quien es el jefe de inteligencia aérea de la Fuerza Aérea Colombiana. Muy buenos compañeros, generales. pues. Sí, pero excelentes generales, muy buenos. Bueno, el mundo, como les dije, se paralizó con el tema del rescate de los niños. Cuéntenos un poquitico qué fue lo que pasó allí en la selva del Caquetá, donde se cayó esa avioneta, murieron varias personas, pero 4 niños quedaron a la deriva en la selva. Sí, esta operación, desde mi punto de vista, además de ser una de las más exigentes que hemos tenido, por lo menos en mi carrera, es algo común que hacen las fuerzas militares. La Armada rescata náufragos, el Ejército rescata indígenas en la selva,
la Fuerza Aérea rescata a mujeres embarazadas que están ya en lo profundo aisladas y las trae. La Policía Nacional rescata a niños de las calles, etcétera. Pero en este caso, pues es un poco más mediática porque fue con mucha incertidumbre, con mucha impotencia también y pues con milagros que ocurrieron alrededor de esta operación. El 1 de mayo se accidentó una aeronave que transportaba a 7 personas, 3 de ellas murieron y 4 de ellas, los 4 menores, la mayor de 13, la niña que le sigue de 9, el otro niño de 5 años que los cumplió en la selva y la otra menor, Christine, mi futura ahijada, que cumplió 1 año en la selva, no aparecían en la avioneta. Pero bueno, la pregunta es cómo en ese accidente salvan los niños. Yo creo que ahí comienzan como los milagros, porque el avión cayó prácticamente perpendicular, de frente contra el suelo. El avión impactó primero unos árboles, se les prendió el motor, de acuerdo al informe que nos dio la Aeronáutica Civil, y cayó de frente. Las personas que iban adelante instantáneamente prácticamente murieron. Y adelante iba el piloto, un líder indígena, y atrás iba la mamá, Magdalena, con Christine, con la bebé. Aquí al lado iban Leslie, la mayor, y atrás los 2 otros niños. Entonces comienza de una vez el milagro. Impacta la aeronave, mueren los 3 adultos y los 4 menores quedan vivos. Y aunado a ello es que quedan prácticamente ilesos. Leslie tiene una herida leve aquí en la cabeza, pero algo que les ayuda, digamos, a sobrevivir esos 40 días es que están en buenas condiciones de salud. O sea, están bien nutridos. Cuando llega la avioneta, cae ahí, los niños salen, pero tengo entendido que la madre no murió inmediatamente, sino que ellos esperaron a la mamá hasta que ella les dijo que se fueran de ahí. Hay diferentes versiones. Una de ellas es esa, que la mamá les dijo, les iba orientando qué hacer, etcétera, y como estaba atrapada, murió como al 3.º o 4.º día. Esa es una versión, pero la versión que nos han contado, por lo menos a mí, los abuelos, es que la mamá prácticamente murió ahí en el impacto. Leslie vio a la menor, la sacó, comenzó a sacar elementos que habían en la aeronave que le podían servir, un toldillo, fariña, que es un alimento que es muy nutritivo para nuestros indígenas, y se ubicó a unos 30 metros, que tuve la oportunidad de ver allá, porque estuve 2 días y 1 día antes de encontrar a los menores, también buscándolos allá, de alguna manera, y vi dónde se hicieron, el botiquín, etcétera, lo que utilizaron, y ya comienza, digamos, luego un misterio, ¿dónde están? Porque el avión lo encontramos 15 días después del accidente. Y lo encontramos fue porque una unidad encontró un tetero, imagínense un tetero en un área que estábamos buscando que era el tamaño de Bogotá, casi el 80% de Bogotá del área urbana. Si se pierde en un centro comercial alguien, ahora en la selva donde nadie da razón. Encontraron la tropa un tetero con esa información que se la dieron a los indígenas, que habían 7 indígenas ya en la zona. Que llegaron a apoyar. Incluyendo el papá. Ellos estaban, la verdad, desde el 2.º día del accidente. Buscando, pero era de acuerdo a lo que ellos creían. Nosotros era con la información de la ciencia y el arte militar. Y con esa información le dijeron, vean, busquen hacia el occidente que acabamos de encontrar un tetero ahí. Se fueron hacia allá y encontraron la avioneta. Nos reportaron, pero nosotros no podíamos anunciar hasta no verificar. Entonces fuimos donde los indígenas nos dijeron que estaba la avioneta. Ya llegamos en la noche con las unidades y ya reportamos que habíamos encontrado la avioneta, pero con ese misterio. ¿Y los 4 menores dónde están? Claro, la pregunta es, ¿cómo duran 40 días 4 niños perdidos en la selva sin alimentación? Total. Hay varios factores que pueden ayudar a resolver ese misterio, pero a la vez milagro. El primero de ellos es el deseo de vivir. O sea, Leslie y los 4 niños, o los 3 niños, sus 3 hermanitos, los 4 niños en total querían vivir. Segundo, ellos son de raza indígena. Están acostumbrados a ese ambiente y de alguna manera son más inmunes a ciertas enfermedades que les producen allá. Tercero, ese mismo etnia a la cual pertenecen, pues les permite conocer la selva y cómo protegerse y a la vez cómo aprovecharse de ella. Porque utilizaron elementos, por ejemplo, bajaban ciertas pepas que algunas veces maduraban en la boca para comer, le hacían una especie de tetero a la bebé que era la más, digamos, difícil de alimentar. La más vulnerable en medio de eso. Sí, total. Entre menor, pues menos probabilidades de vivir.
Y eso más el refugio que hicieron con el toldillo, con las ramas, pues era el tercer factor, digamos, que era la combinación de ayudar. Querer vivir, la etnia, el conocimiento de la selva, digamos en ese tercer factor es como el liderazgo de Leslie, de emplear todo eso, no solamente lo de la selva, sino lo que encontró en la aeronave. El cuarto factor es el estado en el cual ellos terminaron después del accidente, que prácticamente estaban muy saludables, estaban muy bien nutridos y eso les aumentó la expectativa. Y un elemento último, pues es un milagro. Pero si uno mira otros factores, por ejemplo, otros casos, ahí ocurrió un accidente también en la selva del Amazonas donde duró un piloto 36 días y no era indígena, no conocía bien la selva, pero apareció, no lo encontraron, sino que apareció 36 días después. El caso también de una señora con 3 niños que duró 34 días y no eran indígenas y no conocían muy bien la selva y obviamente pues esos sí aparecieron supremamente débiles. Pero hay también el caso, por ejemplo, si no estoy mal, de Tailandia, en la cual unos niños quedaron en una cueva y se hablaba de cuánto tiempo podía durar una persona sin comer y decían que puede durar 50 días o más, dependiendo o menos también, dependiendo de la condición en que terminaron. Cuando encontramos los 4 menores, después de 40 días estaban supremamente desnutridos, muy demacrados. ¿Cuántos caninos llevaron ustedes allí? Llevamos 4 caninos. ¿Y cuántos miembros de las fuerzas militares? Ya tuvimos, en total, digamos, insertados, llegamos a tener 120 hombres y por fuera llegamos a tener 200 hombres más. Corrijo el tema de los caninos, tuvimos 5 caninos en total, 2 de la Defensa Civil, 2 del Ejército del Comando de Ingenieros y nuestro canino Wilson de Fuerzas Especiales que fue que finalmente se perdió. Sí, ¿y no encontraron a Wilson hasta el momento? No lo encontramos, no encontramos absolutamente ninguna huella ya posterior al 28 de mayo, que fue cuando nos reportaron que vieron los indígenas unas huellas de Wilson con los indígenas. Wilson muy seguramente será recordado como ese héroe de 4 patas, pero también como los otros héroes caninos, pero también como los soldados y policías que nos antecedieron ofrendando su vida para que otros vivan. ¿A qué distancia los niños quedaron de la aeronave cuando los encontraron? A un poquito más de 5 kilómetros. Y la pregunta es, ¿por qué duró las Fuerzas Especiales 40 días para encontrarlos? ¿Por qué fue tan difícil? Eran 3 variables que uno no puede controlar. La primera es la selva. El terreno selvático es supremamente denso. Eso, hablemosle a los colombianos de cómo es la selva, porque finalmente los que vivimos aquí en la capital vemos ese edificio, total, pero no nos imaginamos que es una selva. Así es, y por ello tuve que ir allá a comprobar en el terreno el día 7 de junio, 2 días antes de encontrarlos, porque veía esto, como si ha pasado tanto tiempo, no lo hemos encontrado. Hemos tenido en algún momento más de 200 personas allá insertadas, que no fueron solamente los militares, sino también los indígenas, que llegamos a tener 92. Claro que al final solamente quedaron 16 indígenas en la zona y habían 112 militares, o sea, casi que por cada indígena había 8 militares allá en la zona. Pero ¿por qué era? Entonces cuando llegamos allá es una selva en la cual a 5 metros o a 10 metros ya uno no puede ver, es decir, no observa qué hay más allá de eso. Caminar a una distancia superior a ella muy seguramente puede significar que se pierda y, como lo dijo José Eustacio Rivera, en la vorágine se lo trague la selva. Y no solamente le puede pasar a un militar, sino también a los indígenas que nos comentaban eso. Los árboles son muy altos, de 30 metros, hay animales peligrosos como tigres, jaguares, serpientes venenosas, pero lo más difícil allá es que uno no alcanza a observar más allá de 10, en algunos casos 5 metros, en otros casos 20 metros. Eso por un lado. Por otro lado, el clima. 16 horas al día llovía. Fuerte, eso reduce la visibilidad, pero también inhibe la capacidad de escuchar algún ruido que pudieran hacer los menores. Y tercero, los menores en sí, que es una variable que no controlamos. Lo ideal, obviamente decíamos, me preguntaban mucho, oiga, pero los niños ya después de ese tiempo deben estar muertos. O sea, estarán muertos hasta que demostremos lo contrario. Pero las evidencias nos dicen que están vivos y que están esperando por nosotros y que los vamos a encontrar.
¿En algún momento estuvieron cerca de ellos Total, y no hubo sí. contacto? ¿Y Por por ejemplo, qué no hubo contacto? Por la misma razón que le hablo de la selva, que es el factor más importante. Por ejemplo, de la aeronave pasaron nuestros comandos a 370 metros. Eso es un poco más digamos, 3 cuadras, que uno diría, pues sí, en la ciudad los ve. Sí, en la ciudad los ve, pero allá no. En otro momento pasamos a 40 metros de los menores. ¿Por qué decimos eso? Por las huellas que encontramos de los menores y que las cruzamos luego con los tracks, o sea, la trayectoria que iban dejando los GPS de nuestros comandos, de nuestros valientes comandos, en este caso de nuestro Ejército Nacional, que estuvieron allá arriesgando todo para traer a nuestros 4 menores. Y dice, oiga, pero a 40 metros, sí, ¿pero por qué? Pues porque a 10 o a 20 metros no los ve, así de sencillo. Yo lo pude comprobar, decía, Dios mío, tengo que estar muy cerca aquí del otro comando o me pierdo. Y me pierdo también porque al ser los árboles muy altos es difícil orientarse por el sol. Y si hay nubes, pues es más difícil aún poder uno guiarse. O sea, el apoyo de los indígenas fue fundamental también para lograr encontrar los niños. Indudablemente. Ayudó muchísimo en 2 conceptos. El primero es que aumentó la capacidad de ver y escuchar, eran más ojos y oídos en la selva. Y en segundo lugar, porque tienen un conocimiento de la selva y también, digamos, sus creencias, etcétera, ayudan a orientar de cierta manera la búsqueda, pero eso tenía que balancearlo entre las creencias de nuestros indígenas, conocimientos que son muy elevados y que hay que respetar. El ignorante que no conoce, pues sí respeta, pero también con la ciencia y el arte militar, arte y ciencia militar que no lo construí yo tengo 34 años de ser soldado. Pero esta capacidad la construyeron grandes generales, grandes militares, oficiales, soldados que han estado aquí detrás de lo que yo estoy teniendo esa responsabilidad de comandar. Entonces, claro que fue supremamente importante. Y los hechos, sean coincidencias, sean no lo sean, el día jueves, ese día que yo salí de allá de la selva y tomé unas decisiones de tenemos que relevar la gente, vamos a mover otro batallón. Pero ¿Están muy cansados ya los sí, comandos? Claro, no muy cansados, o sea, uno los notaba y puede ser que las piernas en algún caso sentían cansancio, pero no su espíritu, no su alma, decían, de aquí no nos vamos, mi general, y dice, sí, pero vamos a hacer un relevo para darle más dinámica. Y también los indígenas, pues tanto así que los indígenas pasaron de 92 a solo 16, nosotros siempre mantuvimos por encima de 110 hombres allá en la zona. Siempre, pues porque también tenemos esa capacidad, etcétera, de relevarlos y bueno, y la logística, en fin. Entonces ese día dijimos, no, los vamos a encontrar, o sea, a eso vinimos, esa es la misión. Obviamente cada vez que pasaba el tiempo, la posibilidad de encontrarlos vivos era menor, pero que los íbamos a encontrar, los íbamos a encontrar. Y esa noche, don Rubio, que es un mayor indígena, Tomoyaje, lo orientó a la búsqueda. A ese sector se fue una célula combinada de búsqueda, comandos, valientes comandos. Tal vez mi voz sea la más escuchada, mi cara la más vista, pero los reales héroes son los que estuvieron allá haciendo ese trabajo. Y se fueron ese día, ya el siguiente día que yo salí, el día viernes, a ese sector de búsqueda y se separaron, se dividieron sectores y los 4 indígenas de la comunidad Muruy encontraron a los 4 menores. Vieron a Leslie, ella dijo tenemos hambre, luego se le acercó Nicolás, que fue el de la tribu Muruy, al menor, ¿y dónde está su hermanito menor? No, está en el Tordillo. El hermanito menor dijo mi mamá se murió. Dijo, somos su familia, su mamá Fátima, la abuelita, lo está esperando. Y dijo, tengo hambre. Ya los rescataron, se unieron luego con los soldados y luego ya los extrajimos en la noche. Para la gente será poco relevante ese trabajo de extraerlos en la selva, pero como comandante fue el momento más riesgoso que tuvimos en la operación. ¿Y por qué más riesgoso? Porque era de noche, totalmente oscuro, sin referencias para volar, o sea, la posibilidad de desorientarse es muy alta, con lluvia y extrayendo los menores en grúa, sacándolos de la selva. Luego los movimos ahí apoyados también por un fantasma, otro helicóptero, la Fuerza Aérea que enviaba iluminación, pero por las nubes era imposible que aumentara la luz. Y ya en San José de Guaviare hicimos la transición
a un avión medicalizado que los trajimos. ¿Y dónde acá. están los niños hoy? Están en el hospital militar, están muy bien, espectacular. Tuve la oportunidad de hablar con ellos el domingo, ayer también. Le traje a mi futura ahijada un pequeño regalo, etcétera, con mi esposa. Bueno, cosas así, están espectacular. Esperamos que si sobrevivieron en la selva 40 días, pues sobrevivan también a esta presión mediática que muy seguramente van a tener y que los dejemos disfrutar como lo que son, como niños. Pues general, felicitaciones por este trabajo que usted, el ejército, la policía, la defensa civil, los indígenas, las autoridades públicas, todos hicieron, pero lo felicito a usted porque usted fue el encargado de esa misión. ¿La vamos a llevar a un documental? Sí, hay muy seguramente documentales, películas, libros, ojalá también canciones, poemas, temas de estudio en las universidades, porque también hay casos de liderazgo. Pero eso es lo que hacemos los soldados y policías, sus fuerzas militares y su Policía Nacional, que no solamente defendemos el pueblo, sino somos el pueblo. Estamos conformados por indígenas, por campesinos, por citadinos. Es más, yo tengo sangre indígena de los tribus Los Guanes. Mi origen es campesino y me siento orgulloso de eso. El 88% de los colombianos somos mestizos, así de que de alguna manera venimos de allá. Esas son sus fuerzas militares, su Policía Nacional, que siempre han hecho esto. Lo que pasa es que es un poco más mediático y visible. Y quien no esté alineado a esa conducta ética que debemos tener, pues simplemente debe irse de acá y pagar donde debe pagar. Pero esas son sus fuerzas militares y Policía Nacional. Pues queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Un Café en el Congreso. Los esperamos Dios mediante la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Y general, invitado aquí siempre cuando usted quiera para que hablemos de esas operaciones especiales. No, Edgar, a usted muchas gracias por esta oportunidad y a través de ustedes que puedo mandarles un abrazo muy grande de parte de aquellos soldados y policías que desafiamos lo imposible, abrazamos la adversidad y logramos posible lo que algunos creen que no puede hacerse. Un abrazo muy grande. Bueno, y nos despedimos, no con un café, sino con una agua de panela. Eso sí, mejor, netamente colombiano. Claro, y con arepa boyacense además. Eso sí, de paipa puede ser, o de guavita.